por circunstancias, bueno, me dan a cargo una radio. Y en esa época era la época en la que inicia Evo Morales, y empiezas a ver una persecución muy grande en contra de los empresarios que podrían pensar diferente, ¿no? Entonces decido irme a vivir a Estados Unidos y es allá donde vivo 10 años, cuando ella le dio el derrame y se va con Dios. Eh, yo me enfermé de COVID y ya estaba muerta, estaba 3 meses en terapia intensiva. Nayib Bukele lanza su candidatura en Estados Unidos, no en El Salvador, sino en Estados Unidos. Sí, y quien hace ese lanzamiento es quien está aquí presente. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast desde El Curul. Esta noche, nuestra invitada, ya lo vieron ustedes, es la senadora Paola López Limbania, senadora por Santa Cruz. ¿Cómo está, senadora? ¿Cómo estás, Eddie Luis? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, primero, el nombre ya dice mucho, pero quisiéramos que usted se presente, por favor, que nos diga dónde nació, senadora, por qué lugar es, la familia. Bueno, mi nombre es Paola Limbania López Ceballos, tengo 43 años, he nacido en Cochabamba. A los 8 años empecé a migrar a Santa Cruz. Vengo de una familia, en principio, por un lado occidental, por el otro oriental. Tengo una ascendencia, muy interesante porque viene a ser parte de la fundación de Santa Cruz, que al tener tanta trifulca en esa época de la independencia se fueron hacia Sucre y quedaron en un pueblito que se llama Cenajo, en Oruro. Y pues ahí fue que nació, vendría a ser mi abuela, de Pollera, que pues se enamoró en su momento, su familia, de un español. Y se fue notando eso con el tiempo porque mi papá es Jorge López, que nace en Potosí, mi mamá en Oruro, Concepción Limbania, y tiene su primera hija, que nace morenita, hermosa, ellos muy orgullosos de su hija, y el segundo nace con ojos azules y rubio, hasta una pelea ahí familiar, pero pues somos 4 hermanos, soy la última de 4 hermanos, y ahí fue que, conocí la hermosa Santa Cruz, una familia migrante de naturaleza, como te cuento. Hemos conocido desde hace 3 generaciones atrás las bondades de Santa Cruz, las bondades de Oruro, de Potosí, y siempre buscando mejorar, desarrollarnos empresarialmente, en algunos casos profesionalmente, otros empresarialmente, emprendedores, sobre todo mi mamá, que empezó vendiendo café en Oruro, y mi papá, hijo de minero. Mi mamá empezó a vender café, pilas, y se empezó a dar cuenta, ella no terminó ni siquiera primaria, se empezó a dar cuenta que en las minas hacía falta vender carne, entonces compraba en Beni carne, las vendía en las minas, y bueno, ahí se dio cuenta que no era suficiente, que su fuerza podía más, entonces se mueve a Cochabamba, se muda a Cochabamba y empieza el reto, el desafío de ser hotelera. Desde Cochabamba tiene su primer hotel y ahí es cuando nazco yo como la última hija, y siempre escuché la palabra líder en mi familia. Paola es líder, Paola es nuestra líder, siempre he sido la menor, la más mimada, y al ser esto así, pues como que tenía mucha la atención de la familia, y qué importante es eso, porque uno comienza a comprometerse, a creérsela. Y bueno, desde chiquita he sido campeona nacional de básquet, he sido líder en mi colegio. Al final nos terminamos mudando a Santa Cruz y ahí empiezo a enamorarme de la identidad cruceña. Es algo que lo tenía ya desde mis raíces, como te comentaba. Era muy fácil entender todo lo que es productivo, sus tradiciones, su cultura, era como parte mía, era natural para mí. Entonces, en el tiempo, me caso muy jovencita. ¿En Santa Cruz? En realidad lo conocí en Cochabamba, pero yo ya vivía en Santa Cruz. Entonces tuve mi primer hijo, Jorge Carmelo. Mi ex esposo era futbolista y nos fuimos a vivir a Tarija. Entonces te digo... ¡Wow! O sea, por todo el país en realidad. Sí, mi primer hijo nació en Tarija. Mi hijo Jorgito, que me debe estar viendo, un saludo para ti que estás en Estados Unidos.
Bueno, él nace en Tarija, nos quedamos un año, luego por su profesión que era futbolista nos fuimos a vivir a Sucre. En Sucre continué mis estudios, me inscribí a la universidad obviamente muy joven. Él me apoyaba, mi familia me apoyaba, entonces yo empecé a estudiar Derecho. Y bueno, por circunstancias y bueno, el empoderamiento femenino que empecé a sentirlo en ese momento, me divorcio porque también las cosas del hogar con mi ex esposo eran me encerraban mucho. Entonces yo no podía ir mucho a la universidad, tenía que cuidar al esposo, que también es futbolista, ya te imaginarás. Entonces yo tenía que cuidar el hogar. Entonces tomé la decisión de divorciarme, mi primer divorcio, pero me puse a estudiar en la universidad en UPSA de Santa Cruz. Volvió a Santa Cruz. Me volví a Santa Cruz con mamá, con mi hijito. Y bueno, ahí fue que mamá me dice, trabaja porque ya tienes un hijo, yo te voy a ayudar con los estudios, te los voy a pagar, pero trabaja. Y bueno, trabajé en defensa pública. Mis funciones eran en Palmasola. Wow. Todos los fines de semana tenía que visitar Palmasola, conocer las realidades. En realidad en una cárcel tú conoces la realidad de una sociedad. Puedes conocer muchas debilidades y mucho de lo que tienes que atender en una sociedad. Entonces ahí me empecé a dar cuenta políticamente cuáles eran mis inclinaciones en la política. Y ahí fue que la familia me dijo un ratito, ¿te gusta la izquierda? Vaya y conozca Cuba. Y me mandaron a Cuba. Estuve en Cuba 3 meses. ¿Y eso en qué año más o menos? Más o menos el 2004. Ya. Más o menos. Ya el 2000, ok. Nace mi hijo en el 99, por ahí. Entonces me voy a Cuba y conozco la realidad del socialismo, del comunismo, y me regreso cabizbajo y les digo, sí, perdón. Ok, nadie se la podía charlar. Vamos a replantear. Entonces, ahí ya mis pensamientos políticos, mis ideas y mi formación profesional sobre todo, mi familia ya había crecido, teníamos ya la intención de abrir más hoteles en Santa Cruz, teníamos el hotel en Cochabamba y bueno, por circunstancias, bueno, me dan a cargo una radio y en esa época era la época en la que inicia Evo Morales y empiezas a ver una persecución muy grande en contra de los empresarios que podrían pensar diferente, ¿no? Entonces decido irme a vivir a Estados Unidos y es allá donde vivo 10 años. Y ahí conozco a mucha gente, conozco sobre todo a la comunidad salvadoreña. Y ahí nace mi hija, mi segunda hija, que es Lía. Lía Yuma. Yuma es como un apellido así bien como Mamani, como Condori, pero en Estados Unidos. Es un nativo americano, pero de Estados Unidos. Entonces le mando también un saludo a Lía y siempre le enseñé a sentirse orgullosa de sus raíces y siempre ha sido esa mi premisa, el orgullo de tus raíces. A veces que en ciertos sectores de la sociedad te hacen creer que el apellido o la familia o el dinero o lo material te define y no. En realidad tienes que sentirte orgulloso de lo que eres y construir nuevos valores y eso es en lo que en realidad te define y eso es lo que nos hace diferentes. A veces dicen los humanos somos todos iguales y no es verdad. Nos diferencian los valores. Algunos tienen valores malos, otros buenos, algunos respetan la vida, otros no lo respetan. Claro. Entonces, y ya se vuelven contravalores en realidad, ¿no? Sí. Entonces es la única diferencia que yo hallo entre los humanos. Después, lo material, la vivencia, las experiencias, lo profesional o no profesional, eso ahí no hay una clasificación. Bueno, qué rápido resumen, pero yo creo que después me cuente porque esa parte de El Salvador tiene un capítulo especial, Bukele. Pero antes de eso, su mamá. En todo esto que me han contado, la mamá asume un rol protagónico de definición de la vida familiar. Ella es la que va definiendo a dónde van, ¿no? ¿Hay una herencia? ¿Usted cree que a mamá le pasó toda esa energía? Bueno, han pasado muchas cosas en estos últimos años, como cuando ella le dio el derrame y se va con Dios. Yo me enfermé de COVID y ya estaba muerta, estaba 3 meses en terapia intensiva,
saludo a mis enfermeras, a mis médicos, y le decían a mi papá, ya hay que desconectar porque ella ya no está funcionando su cuerpo sola. ¿De quién estaba? De mí. De mí. ¿Eso pasó en la El época de la 2020. pandemia? Sí, en la época de la pandemia. Entonces mi mamá falleció el 2020 en la época de la pandemia, pero por un derrame. Y yo a los 3 meses me enfermé de COVID. Y yo, bueno, le pedían a la familia que me desconecten. Persistía mi familia. Mucha gente vino de La Paz a querer apoyarme con el tema del dióxido de cloro. Eran escépticos los médicos, pero hubo un momento que sí, reaccioné y tuve el milagro de seguir viva. Y siento que desde ese momento, no es que heredé, sino siento que mi mamá jamás se fue, se quedó conmigo y está guiándome. Mucho más fuerte todavía entonces, porque ¿usted supo cuando el momento en el que la mamá falleció? Sí. ¿Fue antes de la enfermedad? Yo estaba en Estados Unidos y mi hija tenía 8 años y yo decía todos los días, y qué fuertes son los deseos y las palabras, uno decreta con la mente. Y yo todos los días decía, yo quiero que mi hija conozca mi país, porque ella nació en Estados Unidos y yo quiero que mi hija conozca mi país. Todos los días despertaba con esa premisa. Y cuando un día me llaman y me dicen, a mamá le dio un derrame, y si tú no vienes, ella se va a morir. Ella te tiene que escuchar y nosotros sabemos que ella si te escucha vive. Y me vine sin pensarlo 2 veces, tomé a mi hija, una maleta, una mochila y me vine. Dejé mi casa, mi hijo ya tenía 20 años, entonces él podía ya hacerse cargo de él. Y le dije, hijo, yo vuelvo en 3 meses, cuida la casa. Y a los 3 meses, bueno, llego a Santa Cruz, veo a mi mamá viva y fallece en la tarde. Entonces logro verla a mediodía y bueno, para acompañarle en el dolor a mi familia decido quedarme en Santa Cruz unos meses. Pero es como que la mamá esperó. Espero, sí, todos dicen lo mismo. Sí. Porque ella estuvo una semana en coma. Entonces yo llegué, me vio y bueno, estuvimos, le canté, le besé todo, hice todo lo posible para que ella reaccione, pero se fue a las 4 de la tarde y tomé la decisión de ser el pilar que ella era en mi familia. ¿Y cuánto tiempo se quedó en Bolivia después de eso? No me fui. ¿No se fue hasta ahora? No me fui, me quedé. Bueno, por eso es que dice que la herencia de la mamá terminó dejándola acá entonces nuevamente. La situación del COVID había dejado muy mal a sus empresas. Fue una de las razones por la que le dio el derrame. Y no toleraba el no poder pagar a la gente, el que no tengan sus sueldos. Habían 200 personas que ella generaba empleos y eso le generaba mucho estrés. Entonces ya eran bastantes meses en ese momento, era en agosto del 2020 y le dio el derrame, se fue y traté de ocupar el espacio del pilar, no de la productividad, de la esperanza, de lo que siempre es una mujer en un hogar. Y eso traté de reflejarlo con mis hermanos, con mi papá, con mis hijos y tomar decisiones fuertes como vender mi casa, poder traer ese dinero acá. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos y poder recuperar las empresas. Y bueno, no hacer lo que generalmente se hace en una herencia, dividir cada uno a su lado. No, ahorita seguimos todos juntos trabajando por los mismos propósitos. ¿Su papá? Mi papá es, siempre le digo, el gran equipo de mi mamá, pero mi mamá decía, mi esposo es mi primer empleado. Yo no toleraba mucho eso porque adoro a mi padre, un saludo a mi papá. Y teníamos muchas peleas porque para mí el hombre tiene un rol muy importante en el hogar, pero más importante en el sentido de ser un match con la mujer, de sumar, ¿no? Y él sumaba mucho en las ideas empresariales de mi mamá. Entonces ella era muy visionaria, ella parecía una ingeniera financiera, pero mi papá era muy operativo. Era el que se despertaba a las 5 de la mañana, el que se dormía a la 1. Era el gerente operativo desde mi punto de vista y el que cuidaba la plata. Muy, muy, muy tacaño, ¿no? Y era muy importante porque mi mamá era, necesitas algo y estaba ahí dando, ¿no? Entonces era un equipo perfecto. Claro, el equilibrio. El equilibrio. Entonces yo sí soy tengo mucha visión, pero trato de empujar un poquito más a todo aquello que mi mamá me enseñó, que siempre hacer más, lograr más, dar más empleo, ayudar a la gente, detectar talentos. Ese es mi don.
¿Cuál es el rubro de las empresas? Hotelería, restaurante. Sigo con el tema de hotelería. Cuando la mamá se va precisamente por el tema de hotelería, sigue con eso hasta el final. Y por eso ahora la familia sigue en ese rubro. Sí, desde Cochabamba, ¿no? Desde más o menos el 89 hemos debido tener el primer hotel. Ya. Y ahorita tenemos 3 hoteles en Santa Cruz. Los 3 en Santa Cruz. Sí, los 3. Teníamos el cuarto en Estados Unidos, que era pero era un estilo Airbnb, no era hotel. Entonces tenía 12 habitaciones y bueno, nos enfocamos a desarrollarnos en la hotelería, en la gastronomía y en la comunicación. Tenemos la Radio Mix, que es una de las radios más escuchadas. Sí. Soy directora, fundadora de Radio Mix. Muy musical en realidad la Radio Mix, ¿no? Entretenimiento, sí. La mañana es un informativo, una revista entre humor y entretenimiento informativo. ¿Y el estilo de dónde lo sacó? ¿De alguna radio de Estados Unidos? No, porque la radio la obtuvimos antes de que yo me vaya a Estados Unidos. Ya. Pero, a ver, me dan la radio y me dicen, hazte cargo. Y vuelve la noticiosa. Y en ese momento estaba Evo Morales en su mejor momento de su dictadura, perdón. Y no, pues informativo no me atrevo, ¿no? O sea, eso es irte contra, ¿no? Entonces tomé en cuenta las 3 primeras radios de rating, saqué un formato único en ese momento, me traje a los locutores de las 3 radios, a los mejores, y ahí nació el formato Mix, que hasta el día de hoy... Por eso se llama Mix. Radio Mix, sí, es una mezcla. Es una mezcla de lo que en ese momento era lo mejor de Radioactiva, Radio Caliente, Radio Panamericana. Habían varias radios que eran escuchadas, estaba dispersando la audiencia, pero yo logré unirla y en un año nos posicionaron el número 1. Bueno, en realidad esa es una visión muy empresarial, ¿no? Pero me imagino que es lo mismo en todo. Es decir, eso es para la radio, pero también debe ser para el tema de la hotelería y para la vida también. Sí, mira, en la hotelería fue un poco más complicado para mí porque mi formación siempre fue o legal o comunicacional en vocación. Pero yo, mis hermanas, siempre les dejé el tema de hotelería y gastronomía. Entonces, una de mis hermanas toma la decisión de irse a Estados Unidos, que era la que manejaba los hoteles, y mi familia toma la decisión de nombrarme gerente general. Y yo dije, ¿qué hago? Si yo no sé no sé ver finanzas, no sé ver laboral, o sea, en el aspecto corporativo, porque legalmente sí entiendo, pero todo lo que son las normas laborales, todo lo que tiene que ver con las reglas de las licencias, autorizaciones, impuestos, todo. Cuando analizo la situación, hago un diagnóstico de la empresa, la situación del hotel y del restaurante, estábamos en quiebra total. Porque ¿Eso sabía, no? Por el COVID. O sea, yo sabía que mi mamá estaba muy preocupada, pero no sabía que era tan trágico. Entonces, había muchas deudas, había deudas a particulares, impuestos, todo. Entonces, yo agarré y dije, bueno, ¿qué es lo que más nos está asfixiando? Las deudas acá, ok. Nos sentamos a negociar. Sentémonos para a todos dar la cara. Siempre es muy importante en deudas, dar la cara, nunca dejar de contestar o no sé, ponerte nervioso o decir, no, esto yo no voy a poder. No, sí se puede, sí hay una capacidad de conciliación, que eso es lo que sí se destacó en mi gestión como gerente general en el hotel. Me senté con la gente que nos había prestado dinero, con los que debíamos impuestos, y siempre llegaba una negociación muy favorable para la empresa, para la familia y para la persona que nos estaba ayudando. Entonces, tengo muy bonitas experiencias en ese sentido, en conciliación, y pues 0 juicios. En ese momento había un montón, laborales, préstamos particulares, impuestos, y logré en 3 años reducirlo. Y yo decía, ¿cómo incremento ingresos? Y había una forma que mi papá siempre decía, yo soy el dueño, yo hago lo que quiero aquí. Y yo decía, lo miraba y le decía, pero tienes que obedecer también o escuchar a las siguientes generaciones, que nos vamos a quedar con el problema. Por favor, escúchame. Ya. ¿Cuál es tu plan?
quiero que la primera planta de la Pascana, que la Pascana, ¿conoces la Pascana? Sí, conozco la Pascana. Es de mi familia. En la plaza. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, la Pascana es el gran logro de mi mamá. Sí. ¿Su mamá hizo la Pascana? Sí. La Pascana es un símbolo en Santa Cruz. Y me imagino que mucha gente sabe lo que era la Pascana antes. Uno llegaba a Santa Cruz y el lugar que nunca debía dejar de ir era la Pascana, ¿no? La Pascana tradicional en la casa de un piso, que creo que varios cruceños o los que íbamos a Santa Cruz añorábamos ese lugar, ¿no? ¿Cuántos años tienes? No, muchos años. Imposible que tú hayas conocido la Pascana. Claro que sí conocí todos. No te creo. Y cuando vino al hotel, todo el mundo angustiado porque decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y vino semejante infraestructura, ¿no? Que bueno, mucha gente ya debe conocer ahora en la Esa plaza. es la historia en realidad de la vida de los bolivianos que salen adelante, la historia de la Pascana y de todos los que confiamos en Santa Cruz. La Pascana era un lugar, un punto de encuentro que en quechua significa punto de encuentro, punto de descanso en realidad. Ahí llegaban todos los que estaban transportando producción, ya sea, bueno, todo lo que está de moda vender en Santa Cruz, pero ese era el punto de descanso. Sí. Entonces ahí, antes de que haya la edificación, porque investigué toda la historia, era el lugar donde los animales descansaban y tomaban agua. Los animales que estaban cargando la producción. Entonces, la familia Melunge levanta lo que es el pequeño hotel y el restaurante. El restaurante se llamaba Quitapenas. Y el hotel tenía también un nombre muy, muy peculiar, como son los cambitas. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Y el hotel se llamaba Aquí me quedo, el restaurante... Quitapenas y el lugar de descanso. Entonces, fue desarrollando el primer lugar donde se hizo carnaval, las mascaritas. Ahí era histórico, ahí nació el carnaval. Y luego se crea Niña Camba, que lo crea un orureño, en la esquina de la Pascana. Entonces, era un lugar hermoso hasta que entra un problema de herencia de la familia Melunge, y se frena la construcción e inversión y mi mamá se da cuenta de eso y se empieza a llenar de gente que vive en la calle y dice, no, eso hay que recuperar, es hermoso. Ya nadie confiaba en el centro histórico de Santa Cruz, ya nadie quería invertir ahí, todos se iban a Equipetrol, se iban a los lados y no querían confiar en ese lugar porque era muy inseguro y bueno, mamá decide invertir toda su vida en ese hotel. Decide vender acá, prestarse allá y dijo, ya, aquí me muero en la Pascana construyendo este hotel hermoso. Y cuando, bueno, pone al mando también a la siguiente generación, ellos le ponen el nombre de Censes y le ponen el nombre de Iyambaé, Tecocabi, nombres guaraníes, a los restaurantes. Y cuando yo me vengo de Estados Unidos le digo, no, esto es Pascana. Así le pongan el nombre que quieran, es Pascana. Entonces hago el rebranding y hago mi propuesta de poder alquilar toda la primera planta y poder generar mayores ingresos fijos. Porque ¿qué pasaba en esa primera planta? Mi papá decía, yo soy el dueño, esto no se cambia. Yo quiero que sigan tomando su cafecito, los señores de la tercera edad que siempre se reunían ahí. Y yo le decía, pero el cafecito no nos genera. El cafecito, ellos te toman 1, 2, 3 y están todo el día ahí y no generamos. Pero es que el sol, que la vista, no, papá. Mira, tengo este proyecto y le presento. Arriba en terraza también tienes solamente 12 mesas. Deberíamos tener 20 mesas, 30 mesas. Y ahí fue que se hizo el cambio y el rebranding y reestructuración de la Pascana, que lo lideré yo. Y al mismo tiempo manejaba la radio, entonces me puse con mucha energía después de que salí del COVID. Creo que fue eso que mi mamá está guiando hasta el día de hoy en todo lo que avanzo. Qué lindo, gracias. De la Pascana podríamos hablar todo el programa, definitivamente. Y con eso se compra el segundo hotel, el Gran Hotel Santa Cruz, que está a 2 cuadras. Ahí cerca. Que es el primer hotel 5 estrellas de Santa Cruz. Que en realidad ese es otro hotel tradicional. Claro, el Hotel Santa Cruz era el hotel cercano porque estaba ahí muy cerca, detrás en realidad de la catedral. Si usted ha visto alguna vez fotografías
de personas que están tomando un café, que están en una mesa y detrás se ve la catedral, es en el Hotel La Pascana. Es porque esa imagen solo se toma de ahí. Sí, sí. Bueno, me queda pendiente hablar algo del tema Estados Unidos. Eso le decía de producción. Para mí tengo que encontrar 3 vidas, porque no es una sola, pero voy a tratar de resumirlo y comprimirlo todo. Confiar en Santa Cruz ha sido algo desde el corazón de mi familia y de mi mamá, sobre todo. El invertir en Santa Cruz, el recuperar el centro histórico ha sido su constante. Entonces se toma un crédito y compra el Gran Hotel Santa Cruz, que estaba también en quiebra y era buscaba esas situaciones de que estaban en problemas y decía, yo lo voy a salvar. Entonces, ese hotel invierte todo y viene mi hermano y le pone Senses Centro. Y el otro se llamaba Senses Plaza. Sí. Y yo llego y le digo, no, este es Gran Hotel Santa Cruz y este es Pascana. Y bueno, con esas, es que desde chiquita me decían líder. Entonces yo me la creí. Entonces... Hay un hermoso mural en el Hotel Santa Cruz. Sí, sí. Lo mantuvieron. Claro, él quería destruir, hermano quería destruir eso. Es que ese mural uno pasaba por el Hotel Santa Cruz hermano. Y se veía, ¿no? Sí. Y la gente que pasaba y no estaba alojada en el hotel decía, pucha, quiero entrar a una foto aunque sea de ese lugar. Sí. Por eso creo que fue un gran acierto mantener ese mural. Sí, es un esculturista escultor, perdón. El escultor es muy famoso allá, ahorita me voy a acordar el nombre, está ahí su firma, y era un tremendo error tener que destruir eso. Pero es que pasa que la visión de mi hermano es más de boutique, y él tiene su hotel boutique en Equipetrol. Así que los invito también ahí, porque él tiene ahí su esencia. Y él quería poner esa su esencia en el otro hotel, pero era un tremendo error. Entonces es tradicional, cultura Gran Hotel Santa Cruz es más una temática de lo que es el oriente, los árboles, los animales, claro. Esa es su temática. Y la Pascana tradicional que viene ya con un edificio que parece una extensión de la catedral. Si te das cuenta es con ladrillo visto. Claro. Hay mucha cosa tradicional de la historia de Santa Cruz, entonces los 2 hoteles son identitarios de Santa Cruz. Y el Hotel Equipetrol, que ya viene a ser Senses Equipetrol y que mi hermano lo maneja, ya es una nueva generación de hotelería que es de estilo boutique. Y mantienen el cafecito en el hotel, pero en la parte de abajo ya no solo hay cafecitos, hay varias cosas en realidad, ¿no? Porque sigue siendo cafetería, sigue siendo café. Sí, ¿no? Sigues teniendo la vista de la catedral desde la planta baja, te sacas unas fotos escénicas muy hermosas, tanto de planta baja como del 4º piso, 3er piso, y puedes explorar, como a los productores les invito, pero si te paras en un punto y el otro, son vistas muy diferentes de todo Santa Cruz y de la catedral. Bueno, ahora sí, hablemos un poco de lo de Estados Unidos, porque hay una historia gigante, porque no solamente es empresaria, sino también activista, defensora de derechos humanos, de latinos. A ver, cuéntenos un poco, llega a Estados Unidos y ¿qué hace? A ver, como les comenté, prácticamente, bueno, allá obtuve el asilo político, yo y mi hijo, porque la justicia en Santa Cruz está un desastre. Ese siempre en el país, en realidad. Y bueno, en Santa Cruz las autoridades se ponían a pedir, a extorsionarte. Los jueces, los fiscales, el fiscal departamental, todos te extorsionaban ahí. Y todos se escudaban en que es una orden de arriba, o sea, de Evo Morales. Entonces yo me voy a Estados Unidos y empiezo a querer especializarme en derechos humanos y ver qué otras instancias hay a nivel internacional que puedan ayudarte, no solamente que te quedes en la decepción de que tu país está mal y la justicia, si hay el derecho internacional público, hay el derecho, hay las organizaciones, yo quiero conocerlas, entonces decido vivir en Washington y en Washington me inscribo en la American University a una especialidad de derechos humanos. Ahí empiezo a ver todo lo que es el activismo, empiezo a ver cómo se juega la balanza entre lo que es el socialismo, los demócratas y los republicanos, con la libertad en la que exponen sus ideas, el respeto que hay en los políticos. Por ejemplo, los jueves, si tú vas a un cafecito, a un restaurante ahí cerca del Congreso,
siempre vas a ver a un demócrata con un republicano charlando en grandes amistades. Pero luego los ves en sesiones y se están peleando, y en prensa se están peleando. Pero en el fondo están teniendo una convivencia de respeto. Y eso ha sido algo que me encantó. Me encantó. Desde ahí yo dije, yo quiero lo mismo para mi país. Y empecé a relacionarme con bolivianos y conseguí el trabajo en Univisión de directora del programa Daisy Contigo. Okay. Mi primer trabajo fue como, primero limpieza de una empresa de melamina. Un saludo a mi ex jefe peruano de D7 Partners. Y terminé como administradora, la que pagaba cheques, o sea, gané confianza. Y como sabía inglés y también dominaba la parte administrativa, porque mamá siempre nos metió en la parte administrativa de cerrar caja, contar la plata, ve ingreso, ve gasto, ve esto. Entonces yo ya como que tenía las ideas del manejo Cuando financiero. le plantearon eso, cuando le dijeron es un tema de limpieza, ¿qué pensó? Yo necesitaba trabajar porque allá no es fácil. Allá $3,000 es como 3,000 bolivianos acá. Entonces no es fácil. Un alquiler te cuesta 1,500, un basement, una casita un poquito más grande, 3,000. Y bueno, te da accesos a poder generar crédito y poderte comprar tu propia casa. Pero al inicio cuesta mucho. Entonces, cualquier trabajo, démelo. Hasta Uber fui en Estados Unidos. Entonces, yo le hacía todo. Y me dan la oportunidad de trabajar en DC Contigo. Y me dicen, nuestro público... Univisión Washington. Univisión, los sábados. Era un programa enlatado de media hora. Y tenía como 3 segmentos nada más. Y yo decía, ¿cómo 3? ¿Podemos mostrar más? Metí hasta 6 segmentos en media hora yo. Era muy activa. Como tenía presupuesto y me ayudaba bastante la producción, entonces yo decía, vamos a hacer... bueno, se sienta el jefe y me dice, a mí no me interesa la comunidad boliviana, porque a mí no me compran ellos autos, ellos se compran de lujo. Yo quiero la comunidad centroamericana. Yo quiero específicamente que aprendas de contenido para salvadoreños. Esa es mi segmentación, Paola. Y yo, pero yo no sé nada de ellos. Y la verdad me daba mucha vergüenza aceptar un trabajo que no iba a poder yo responder. Entonces les dije, deme 6 meses. Rechacé el trabajo. 6 meses y me puse a estudiar la comunidad salvadoreña. Me empecé a inmiscuir en todo lo que son sus políticas, sus tradiciones, su comida, todo. Estudié en 6 meses. Y ahí lo llamé y le dije, ahora estoy listo. Puedo. Y fue la música que me acercó a la comunidad salvadoreña. Ellos estaban en ese momento en crisis. En Estados Unidos era el 2010, había mucha crisis. Y los salvadoreños eran los únicos que venían puerta a puerta y te decían, a ver, ¿cuánto te cobran por limpieza? Yo te cobro la mitad. ¿Cuánto te cobran en construcción? Yo te cobro menos. Y te hacían conocer su servicio y lo hacían muy bien y ya empezaban un poquito a subir los precios, ¿no? Entonces te hacían enamorar de su producto o servicio primero y luego empezaban a adecuar los precios. Yo decía, qué inteligentes. Y eran la comunidad que más éxito tenían en gastronomía, o sea, restaurantes y representantes municipales, políticos, o sea, su representación era mucho más avanzada que la nuestra, que nosotros éramos profesionales. Los bolivianos, la mayoría se va con un título de bachiller o con una licencia de profesional. Entonces yo decía, ¿dónde están los bolivianos? ¿Dónde están en lo que te hablo de restaurantes, ¿no? En ese momento solo conocía a Víctor Grill y había otro más. Pero empiezo a empoderarlos a los salvadoreños con su cultura. Entonces eran las bandas musicales. Las bandas musicales me abren la puerta del Salvador. Empezamos a apoyar a una banda musical que trajimos desde El Salvador a Nueva York, a Washington, para que vayan a los desfiles hispanos. Y luego logramos conseguir la cooperación para que vayan a Italia, para que vayan a un montón de lugares. Sí. Y ahí se abren 3 bandas en Washington. O sea, había solo una banda y luego se abren 3. Y había el orgullo salvadoreño. Entonces empiezo a ver cuáles eran sus problemáticas del Salvador. Eran las maras. Las maras. Y yo les preguntaba a los jóvenes, ¿y cómo sales porque ellos los captaban en su momento.
¿Y cómo sales de decir, no, yo no me voy a meter? Y dice que las maras tenían como unos códigos que si tú eras cristiano o te dedicabas a la música, no se metían contigo ni tu familia. Entonces, eso me movió mucho la mente y empecé a buscar políticos buenos en El Salvador y conozco a Nayib Bukele. Es así. ¿Cómo fue eso? Ahora cuéntanos la parte de Nayib Bukele. Le escribí, bueno, a su producción. ¿Él era ya alcalde? No, él hacía radio en ese momento. Bueno, era alcalde de Nuevo Cuscatlán, cuando yo lo conozco, para hacerle la entrevista. Volvió a Nuevo Cuscatlán en un municipio modelo. Entonces, y le pregunto en qué partido está, y era de izquierda, era como ser del MAS. Y bueno, ahí ya me asusté un poco y dije, no, no logré en realidad la entrevista en ese momento. Y cuando avanza el tiempo y me entero que él fue alcalde de El Salvador, de la capital, porque se volvió muy famoso en Nuevo Cuscatlán. Y yo dije, ya, es él. Porque cuando el partido FMLN lo separa del partido, él decide formar su propio partido y presentarse a elecciones, y dije, este es el ideal. Él va a ser un ejemplo para todas las Américas de los que estamos sufriendo el socialismo disfrazado, porque el socialismo no es malo, el socialdemócrata no es malo. La gente que lo ejecuta cuando se dedica a robar o se vuelve corrupta, eso es lo malo. Entonces dije, bueno, él tenía una visión desde familia de poder ser presidente. Entonces logro la entrevista y me dice su equipo de campaña, Paola, quieren que tú te hagas cargo de la logística y promoción de su lanzamiento a presidencia. Y yo, ¿en serio? Yo soy boliviana, por si acaso. Sí, tú. Y él decidió lanzar su campaña presidencial. ¿Eso fue mucho después de la entrevista? Mucho después. Mucho después. Porque pero ya tenía usted un manejo muy fuerte manejo, está mal decir, un conocimiento de la comunidad salvadoreña. Ahí esa es la parte más dura. Mira, yo renuncié a mi trabajo, dice contigo Univisión, porque me divorcié, mi segundo divorcio. Y yo estaba devastada. Y dije, ¿de qué voy a vivir? Porque la nueva esposa era la que me pagaba. Y yo en la dignidad dije, no, yo renuncio. Y renuncié y dije, ¿y ahora qué hago sin trabajo? ¿Qué hice? Y ahí fue que las redes sociales me abrieron las puertas y las empresas, restaurantes de servicios, todos me empezaban a contratar para crear contenido. Te estoy hablando del 2015, 2016. Y empiezo a hacer contenido para ellos, a generar... ¿Empresas salvadoreñas? Empresas salvadoreñas. Y ahí conozco la página de la tía María. Saludos, tía María, que... Empezamos con 400,000 cuando la conocí y ahora tiene más de 1 millón de seguidores. La plataforma, hemos logrado hacer películas con ella, hemos logrado hacer la campaña de Nayib Bukele. O sea, lo manejábamos a nivel de producción, una plataforma de redes. Bueno, pero en esta parte, cuando Nayib Bukele o su equipo de campaña la contrata para hacer el lanzamiento presidencial, porque esto es algo que probablemente mucha gente no sabe, Nayib Bukele lanza su candidatura en Estados Unidos, no en El Salvador, sino en Estados Unidos. Sí. Y quien hace ese lanzamiento es quien está aquí presente. Pasa que, como en todos los latinos o los hispanos, hay a veces diferencias de ideas. Entonces él empezó a hacer nuevas ideas Maryland, nuevas ideas Virginia, nuevas ideas Washington. Pero todos estamos, tú sabes, esa área es bien cercana. Claro. Es como 10 anillos de Santa Cruz, ¿no? Entonces, las personas no se podían hablar unos con otros de los coordinadores de las nuevas ideas. Eran enemigos, pero estaban apoyando al mismo candidato. Entonces me dicen a mí, Paola, tú ocúpate de la promoción y de la logística, dinos a quién contratar de maestro de ceremonia y todo, ocúpate de la parte de logística de producción. Ya, perfecto, y ahí contratamos a la gente que yo conocía y que realmente se llevaban bien con los 3 grupos, porque era difícil unir a los 3 grupos. Entonces, la convocatoria de Maryland era diferente, la convocatoria de Washington diferente y la de Virginia diferente. En las 3 estuve yo. O sea que yo me llevaba bien con los 3. Ese fue un plus, yo creo, también para después de continuar. Sí, es que el diálogo radical, si lo eliminas de tu lenguaje, permite, o sea, yo lograba que,
en el día que se lanzó en Virginia, que fue el primer lanzamiento, nos separa, ¿no?, de enfrente y dice, preguntas, ¿no? Y agarro y le digo yo, pero ¿y cómo es como que aquí uno de tu producción diga, yo quiero preguntar? Pero no, o sea, tú no eres parte del evento o de la entrevista porque estás preguntando. Y yo dije yo, y pregunté algo y les dije, yo amo a los salvadoreños. Dije, esa frase abrió todo. Abrió todo. Yo soy boliviana, yo amo a los salvadoreños y quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo piensas ganar las elecciones cuando el gobierno tiene captado la autoridad electoral? Porque eso es lo que yo estoy viviendo en mi país. Hay fraude. Y eso fue lo que rompió todo el hielo que había entre salvadoreños, entre los tres grupos, porque decían, si no es Nayib, es nunca. O sea, no vamos a recuperar nuestro país. Eso fue algo que creo que rompió todo y las divisiones, y así fue que todos desde Virginia lo acompañaban a Washington, lo acompañaban a Maryland, entonces ya no había esa división. Claro, era todo el grupo. ¿Cómo fue esa parte de conocer a Bukele? ¿Cómo se lleva con Nayib ahora? Re bien. A ver, el día que, bueno, es que yo era productora, ¿no? Entonces era, en esta parte estaba, como ahorita me acaban de acomodar el micrófono, se tiene que parar acá, allá va a estar la producción. O sea, era una relación de producción, no era una relación de amigos ni nada. Bueno, con el tiempo deciden, mi hotel, bueno, el hotel de mi mamá en Estados Unidos tenía 12 habitaciones y me comunican que el presidente Nayib Bukele me va a dar la confianza de que los delegados policiales y militares iban a vivir en mi casa, los que iban a estar relacionados con Estados Unidos. Eso fue ya niveles de confianza mucho más grandes. Y así fue que yo aprendí 2 años de lo que nuestros hermanos salvadoreños pudieron hacer con su país y decir, soñar con una Bolivia diferente no es difícil. El sueño se puede hacer realidad. Solo necesitamos voluntad. Wow, es que hay tanto para poder conversar. Ya le dije a producción. Sí, pero ya bueno, el tiempo se nos agota porque en realidad estamos conociendo diferentes facetas de la senadora, empresaria, activista, madre, hija. Vamos a hablar de la parte de activista, porque gracias a lo que hice con Nayib Bukele, la comunidad boliviana me invita a ser parte del activismo. Y me dicen, Paola, está pasando esto del 21F, Bolivia dijo no, y se inicia el movimiento Cuñambarete en Santa Cruz. Y yo empiezo a apoyarles en la plataforma de redes sociales con contenido, que era uno hablar y dar su mensaje y su posición y su criterio. Entonces empieza a subir la plataforma de 300,000, 400,000, casi parecido al fenómeno de la tía María. Y decido fundar Cuñambarete USA. Y con mis amigos del Salvador, que yo ya los conocía, dueños de restaurantes y todo, les digo, por favor, denme sus lugares para poder reunir a las mujeres y hablar de 21F. Y así fue que la comunidad salvadoreña esta vez me devuelve el favor y me empieza a abrirse las puertas y para que todas las mujeres cuñas de Estados Unidos nos reunamos y empecemos el activismo. Empezamos a formar el no gigante en salones de futbito, no gigante humano. Hemos costurado banderas de Bolivia enormes, hemos hecho el cabildo de los 10,000 al frente de Abraham Lincoln y pues todo eso ya me hizo dominar todo lo que es el activismo, la política, lo que es unir la fuerza de las mujeres. La fuerza de las mujeres es invencible. Seguro que sí. Y el amor a la familia y a la patria, eso es indestructible. Y pues ahí fue que logramos el 21F, que ya saben todos ustedes la historia. Y ahí yo soy fundadora de Cuñambarete USA. Claro, ver las imágenes de esos movimientos gigantes, de esas fotos con ese no gigante, contagiaba al país. Porque uno decía, si allá se puede, aquí también se puede, si aquí somos más. Claro. O sea, hay que seguir luchando. Sí. Senadora, le agradezco muchísimo porque nos ha permitido conocer. Voy a cerrar la parte. Es
multifacética. Sí, el presidente del Senado conoció un poquito de lo que hicimos en Estados Unidos. Y bueno, uno de los sueños más grandes para mí era ser parte del cambio. Y el presidente Rodrigo Paz me invita en mayo del 2025 a ser senadora por Santa Cruz. Un logro, digo, de todos los migrantes, porque yo soy cochabambina en realidad, mi mamá orureña, mi papá potosino, pero yo no le puedo contar a los cruceños que mi bisabuelo era pues el hermano salvatierra de los independentistas de Santa Cruz, pero orgullosa de cada lugar de donde mi sangre viene y pues Santa Cruz me da la confianza, el voto, ganamos, soy la única senadora del oficialismo en Santa Cruz. Y eso me compromete y trabajo todos los días desde el Comité de Seguridad de Estado, soy secretaria de Seguridad de Estado y también soy la presidenta de la Comisión de Ética del Senado. Y me imagino que ahora tiene muchos deseos y muchos sueños en el campo político, ¿no? Porque todo lo que ha vivido la lleva hasta acá, la trae hasta este momento, ¿no? Mi sueño siempre fue un partido político que abra la puerta a los jóvenes, que escuche las ideas de los jóvenes, que las ejecute, porque los jóvenes en realidad somos los que, bueno, ya no soy tan joven yo, pero en ese momento donde inicié esta corriente de escúchame, papá, o sea, esto te puede servir a ti y a mí, también puede servir en la política. Escuchar a los jóvenes, porque en realidad los jóvenes van a ser los que van a quedarse con el problema o con la solución. Entonces esa era mi idea y el año pasado pude hacer un grupo de jóvenes políticos que quieran incursionar en la política y empecé a darles mis ideas, mis experiencias, todo lo que te estoy hablando a detalle y ya pues ellos están en redes sociales, algunos sí son muy famosos en redes sociales, ahí está un saludo a Rafa Hurtado, un saludo a Mauro Landívar, todos aquellos jóvenes que quieren incursionar en la política, atrévanse, sé que es duro, es doloroso, la guerra sucia es horrible. El primer día cuando te toca te duele todo el cuerpo y no sabes qué hacer, pero cuando tú sabes quién eres y para dónde vas, va a estar todo bien. Si no has hecho nada malo, no temas. Y pues siempre únete a las buenas personas, las que no hacen daño, las que no andan con venganza, las que no andan con odio, esas personas sí van a abrir el camino. Y bueno, ahora representando a Santa Cruz orgullosamente, vamos a hacer yo creo que lo mejor estos 5 años para abrir la puerta a muchos que no se atreven porque dicen la política es sucia, la política es lo peor. No, la política es la única forma de cambiar nuestra sociedad y tenemos que ser parte de ella por lo menos una vez en nuestra vida. Todos los ciudadanos deberíamos ejercer una función pública una vez en nuestra vida, ya sea como servicio público gratuito o ya sea como pagado. Eso te ayuda a entender la realidad de una sociedad y yo lo entendí en defensa pública cuando vi a los presos, algunos injustamente, algunos justamente, pero con un sistema penitenciario precario. Así que espero poder este año cambiar las cosas en lo poquito que me ha encomendado el Senado. Seguro que sí, porque usted es parte de este nuevo Senado y de la nueva forma de hacer política que todos en el país esperamos que cambie absolutamente. Senadora, de verdad que muchas gracias. No, muchas gracias. Y creo que nos ha faltado el tiempo como para seguir conversando. Sí, yo lo sigo, pero... No, pero hemos tratado de concentrar. Chera, Cuñambarete, Bolivia, Santa Cruz, Imbarete. En guaraní, nos acaba de hablar. ¿Quién nos dijo? Que Santa Cruz y Bolivia es fuerte. Gracias. Amigos, muchas gracias, senadora. Vamos a seguir acompañando, por supuesto, todas las actividades que usted vaya desarrollando. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en este capítulo de nuestro podcast Desde el Curul y los invitamos al próximo sábado. En el hemiciclo se debaten leyes, se proponen proyectos y se construye el futuro del país. Pero detrás de cada curul hay mucho más que un voto o un discurso. En la Cámara de Senadores creemos que para confiar hay que conocer. Por eso, nuestro equipo de producción se traslada al piso 14 y las luces no apuntan al protocolo, sino a la persona.
Ellos ponen las historias, nosotros el corazón, para que lleguen a ti. Desde el Curul, historias de vida que van más allá del cargo, porque detrás de cada ley hay un ser humano que la impulsa. Todos los sábados a las 7 de la noche por nuestras redes oficiales.